Entonces la pregunta es, ¿qué va a pasar cuando yo encienda el cargador si tiene 12 voltios? Vamos a ver qué pasa. Recuerden que está en DC y luego también voy a hacer la prueba en AC. Bueno, entonces voy a conectar y vamos a mirar lo que va a pasar en el multímetro. El día de hoy les voy a enseñar a hacer un cargador para baterías de auto o coche utilizando solo lo que ustedes están viendo aquí. Un foco o bombilla de 100 vatios, la base para colocar el foco. Voy a utilizar un puente rectificador como este que está aquí. También se podría usar un diodo. Algunas personas hacen este cargador con un solo diodo, pero yo lo voy a hacer con un puente rectificador. Más adelante les voy a explicar la diferencia. Un enchufe y unos cables auxiliares. En este video les voy a hacer la demostración de cómo se realiza este cargador. Les voy a hacer las mediciones. Aquí tengo la batería para conectar el cargador. Les voy a mostrar a ustedes el cargador conectado, cargando, y también les quiero explicar varios detalles acerca de este cargador. Bueno, lo primero que ustedes deben saber es cómo se carga una batería de ácido plomo, las que normalmente usan los autos o coches. Como ustedes saben, estas baterías son de 12 voltios y para cargarlas solo se requiere inyectarle una corriente por el lado del positivo. Y la forma más normal que se carga una batería es colocando un voltaje por encima de 12 voltios. Si colocamos, por ejemplo, 14 voltios a la entrada del borde positivo de la batería, entonces le estaremos inyectando corriente, ya que el voltaje que le estamos colocando es superior a el voltaje que está en los bornes. Esa es justamente la forma que utiliza el alternador para cargar la batería. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer nosotros aquí con este cargador casero o cargador de emergencia, digámoslo así? Lo primero que voy a hacer es armar el cargador, que es muy sencillo de hacer. Lo voy a hacer con el puente rectificador para que ustedes lo vean funcionando. También les voy a mostrar el esquema utilizando un solo diodo, ya que es la forma más común como se construye este tipo de cargador. Bueno, como ustedes pueden ver, ya tengo armado el cargador, así de simple. Vamos a explicarlo desde el principio. Aquí tenemos el enchufe, luego venimos aquí a donde va la base del foco, que aquí vamos a colocar nuestro foco de 100 vatios. Luego, uno de los extremos del foco sale hacia una pata del rectificador. Si se fijan, tiene la señal de onda senoidal o sinusoidal. Y aquí también. Entonces, una entrada que viene acá desde el enchufe pasa directamente a una entrada de la parte AC, que es la onda esa que se ve allí. Y la otra, después del foco, la otra va en serie con el foco, pasa por el foco primero y luego entra a la otra parte de AC. Y luego tenemos los cables de salida, que son los que van para la batería. Fíjense, puse el que tiene rojo en la parte del positivo, como pueden ver allí lo soldé, y el negativo lo puse con un cable negro. Entonces, estos dos extremos de estos cables, estos dos extremos que están aquí, que lo dejé un poco largo porque la batería la tengo por aquí, entonces la voy a poner aquí arriba. Ahorita ya lo voy a colocar. Entonces estos cables son los que van para la batería y ya le voy a hacer la prueba. Ok, entonces déjenme conectarlo para mostrarle. Ok, aquí ya tengo conectado el cargador, ya está listo para enchufarlo y lo tengo conectado a la batería. Se fijan que el cable rojo llega al extremo positivo de la batería y el cable negro, el que es solo negro, pues llega al negativo. Aquí voy a hacer las mediciones ahorita con el multímetro para que ustedes vean lo que tienen duda de qué voltaje le está llegando. Y bueno, ya conecté el foco también, el foco de 100 vatios, y aquí está para enchufarlo. Cuando yo lo conecte, lo que va a pasar es que el foco se va a encender y la batería se va a comenzar a cargar. Bueno, entonces ya lo conecté acá
y voy a encenderlo. Debería encender la lámpara inmediatamente. Fíjense, la lámpara enciende y allí se supone que está cargando. Si estuviese mal conectado uno de estos dos cables, la lámpara no enciende porque el circuito estaría en circuito abierto. Ahorita les voy a explicar todo ese tema de cómo funciona la lámpara de tungsteno, que es la lámpara esta incandescente. Entonces vamos a hacer las mediciones también para que ustedes vean cuánto voltaje le está llegando a la batería, que eso es algo que siempre veo que han preguntado, porque mucha gente piensa que al estar conectado a la red eléctrica, entonces para allá le puede estar pasando un alto voltaje o un voltaje alterno. Entonces vamos a hacer las mediciones primero. Bueno, fíjense que yo lo apagué y conecté el multímetro en, fíjense que es voltaje DC, le puse 200 voltios por si acaso, y el voltaje que me marca es 12 voltios. Mira dónde lo conecté, aquí están las puntas. La roja está conectada en la parte positiva, que es el cable que va hacia el borde positivo. Y el negro, que es esta punta, entonces la conecté con el que va, este es el que va a la parte negativa de la batería. Entonces, estando todo apagado, me debe medir 12 voltios. Bueno, en este caso, esta batería está cargada. Igual yo estoy haciendo la prueba con esta batería, aunque esté cargada, porque es lo mismo. Lo cierto es que me da 12 voltios DC. Entonces la pregunta es, ¿qué va a pasar cuando yo encienda el cargador si tiene 12 voltios? Vamos a ver qué pasa. Recuerden que está en DC. Y luego también voy a hacer la prueba en AC para ver si también le llega voltaje AC. Ya yo les voy a hablar la diferencia entre voltaje AC y DC para el que no lo sepa. Bueno, entonces voy a conectar y vamos a mirar lo que va a pasar en el multímetro. Fíjense, el voltaje no cambió. Pero eso no quiere decir que no esté cargando. Allí están los 12 voltios de la batería. Fíjense que subió a 12.2. O sea, el cargador sí está haciendo efecto, pero no se nota mucho en el voltaje de la batería. Y así debe ser. La idea es que el voltaje de la batería se mantenga, ya que se está cargando a un voltaje que debería ser cercano al voltaje de 12 voltios. Este cargador, a pesar de que se conecta a la red, en verdad la carga que le hace es una carga muy lenta. Yo ya les voy a explicar cómo es el mecanismo de carga y por qué no le hace daño a la batería. Entonces pueden ver que allí está conectado y tiene 12 voltios. Ahora vamos a hacer otra prueba. Voy a apagar aquí y voy a conectar el multímetro. Primero voy a desconectar acá y voy a conectar el multímetro, pero hacia AC. Fíjense, aquí lo pasé a 200 voltios AC y voy a conectar otra vez en el extremo de la batería. Debería ser 0. ¿Por qué debería ser 0? Porque la batería trabaja es con DC, no con voltaje AC. Pero de la red sí me llega voltaje AC. Entonces vamos a ver cuánto de ese voltaje AC pasa hacia la batería. O para los que tienen duda y piensan que el voltaje AC se refleja en los extremos de la batería. Entonces fíjense, la misma prueba, solo que estoy midiendo ahora AC. Ahora voy a encender de nuevo. Y fíjense cómo el multímetro me dice que en los extremos de la batería no le está llegando voltaje AC. Eso quiere decir que la batería no va a tener ese voltaje AC presente en los extremos de los bornes. Ahora vamos a hacer otra prueba. Voy a apagar aquí otra vez. Y vamos a medir cuánto voltaje tiene los extremos de la lámpara. Pero eso sí lo vamos a medir, lo vamos a dejar en AC. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar, dejémoslo en AC aquí. Vamos a cambiar el positivo, entonces ahora vamos a pasarlo para este lado de acá, que sería uno de los lados de la lámpara, y el otro, el negativo, vamos a ponerlo directamente aquí a este extremo. Ok, ahí pueden ver dónde están los extremos del multímetro. Uno está en el extremo de una lámpara y el otro en el otro extremo de la base de la lámpara. O sea, estamos midiendo el voltaje que le está llegando a la lámpara y lo tenemos en AC. En este momento está en 0 porque está apagado el sistema, ¿verdad? Vamos a volver a conectar y vemos el voltaje. Ok, fíjense que pasó a 108 voltios. En los extremos de la lámpara tenemos 108 voltios. Entonces, la batería no está recibiendo ese voltaje AC. Solo lo está recibiendo el foco o la lámpara. Entonces, ¿cómo se puede beneficiar la batería de esta manera? O sea, ¿cómo se puede beneficiar la batería con esta lámpara? Resulta que la corriente que está circulando por la batería es la misma corriente que circula por la lámpara. Entonces, déjenme explicarle cómo funciona este cargador y cómo logra cargar la batería de una forma
tan ingeniosa. Ok, otra cosa que también quiero mostrarles. Si ustedes desconectan los bornes de la batería, fíjense, desconecto los bornes de la batería, o sea, los cables, y los dejo al aire, o sea, no los conecto con nada, los dejo así, y ustedes conectan el cargador, entonces el cargador simplemente no va a encender. Déjenme hacerle la demostración. Si yo le doy aquí al switch, miren, el cargador no va a encender, o sea, no va a hacer nada, porque los bornes de la batería son los que terminan cerrando el circuito. Entonces, por eso siempre tienen que estar conectados antes de conectar el cargador. Bueno, entonces ahora sí, vamos a explicarle cómo funciona este cargador de batería. Lo primero que ustedes deben saber es que la red eléctrica nos envía un voltaje que es alterno y que es bastante elevado. Por ejemplo, en el caso de 110 voltios, es una onda sinusoidal o senoidal de 110 voltios de voltaje eficaz. Eso quiere decir que el pico de la onda todavía es más alto. Entonces tenemos dos problemas. Tenemos que el voltaje que nos envía la red, reducirlo a un voltaje que sea cercano a los 12 voltios. Como les expliqué al principio, para que pueda cargar tiene que estar por encima de 12 voltios, pero tampoco puede ser tan alto. Y luego esta señal que es alterna, tenemos que rectificarla o convertirla en continua, o por lo menos una señal que sea pulsante, pero que sea en un solo sentido. Entonces, para eso es que se utiliza el rectificador. ¿Cómo funciona un rectificador de corriente? Fíjense, en la configuración del rectificador nosotros tenemos 4 diodos. ¿Qué es lo que hacen estos 4 diodos? El voltaje que va en el sentido positivo lo deja pasar porque ese es el sentido natural que va a tomar la batería. Esa va a ser la parte positiva, digamos así. Pero el que va en el sentido contrario, que es el que está por debajo de 0, sería el negativo. Entonces esa parte, lo que hace el rectificador es que la pasa para el lado positivo, o sea, la negativa la convierte en positivo. Entonces rectifica de esta forma que se ve aquí y se le llama rectificación de onda completa. Con esto ya obtenemos una onda que es en el mismo sentido, sería pulsante, pero aún tenemos otro problema. El voltaje sigue siendo bastante alto. Lo que hicimos fue solamente rectificar la onda para volverla algo parecido a corriente continua, pero ahora nos falta atenuar ese voltaje para que la onda se vuelva más pequeñita, más cercana a los 12 voltios que queremos. Bueno, esto lo viene a hacer el foco incandescente. Resulta ser que el foco incandescente, su elemento principal es la resistencia de tungsteno. Esta resistencia de tungsteno tiene una característica. Ella, en la medida que el voltaje aumenta, la resistencia aumenta también. Lo que quiere decir es que este foco se va a absorber todo el voltaje de AC y de esa forma va a reducir el voltaje hacia la batería. Y entonces el foco, si ustedes se fijan, también va a estar como en serie con la batería. Entonces el foco, al estar encendido completamente, todo el voltaje AC, como ya se midió, está pasando a través de él, a través del foco y no a través de la batería. Entonces ustedes se preguntarán, bueno, pero si el foco es el que está consumiendo todo el voltaje a la batería, ¿cómo lo está beneficiando? Bueno, muy fácil. Resulta ser que el foco tiene una potencia, como ustedes vieron, el foco es de 100 vatios. Entonces, ¿cómo calculamos la corriente que circula por el foco? La corriente la calculamos con la fórmula que dice potencia o vatios es igual a voltaje por corriente. Sabemos de cuántos vatios es el foco, ¿verdad? Es de 100 vatios. Entonces dividimos 100 vatios entre 108 voltios, entonces nos da un aproximado de 1 amperio. O sea, nos da 0,9 amperios, que vamos a aproximarlo a 1 amperio. Entonces, como el foco está en serie con la batería, según este esquema que ustedes están viendo, recuerden que por un circuito en serie la corriente que circula por los elementos es la misma. Por tanto, la corriente que está circulando por el foco será la misma corriente que circula por la batería. Entonces, esa corriente que está circulando por la batería es la que está cargando la batería. O sea que cuando el foco está consumiendo potencia, la batería se está consumiendo la misma corriente que circula por el foco. Entonces, de esta manera tan ingeniosa es que nosotros logramos cargar la batería. Claro, como muchos se darán cuenta, 1 amperio para una batería es muy poca corriente para cargarla de forma rápida. Por eso es que este cargador es solo de emergencia, porque este cargador generalmente tarda como de 4 a 5 o 6 horas más o menos para darle
la energía suficiente para que cuando usted la monte en su auto, el alternador termine de cargarla, pero por lo menos le permita encender o arrancar su automóvil. Bueno, en este punto muchos se estarán preguntando, bueno, ¿y qué ventajas tiene este cargador con respecto al que utiliza un solo diodo? Como es el caso más común de los cargadores que se ven en internet. Bueno, básicamente es que cuando se utiliza un solo diodo, esto se llama rectificación de media onda. Fíjense algo, la eficiencia del cargador con un puente rectificador es que el puente rectificador de 4 diodos es de onda completa, o sea, se utiliza la parte positiva y la parte negativa, porque él convierte la parte negativa a positiva. En cambio, cuando se utiliza un diodo solamente, la parte negativa es eliminada. Por tanto, es como si utilizáramos la mitad de la potencia. Entonces, simplemente con un rectificador de onda completa, tendríamos un cargador mucho más eficiente, el doble, que si utilizáramos un solo diodo. Aunque los dos funcionan, el de onda completa con un solo foco nos da el doble de la potencia. Una pregunta que puede surgir es, ¿este cargador sirve para cargar otro tipo de baterías? Bueno, solamente sirve para cargar baterías de auto o coche por una razón. Estas baterías son de ácido plomo y son baterías muy robustas. De hecho, el alternador, cuando carga las baterías, si ustedes miden en los extremos de la batería en el momento que se está cargando, el voltaje a veces se eleva hasta 15 voltios. O sea, la batería se ve realmente estresada en el momento que se está cargando con el alternador. Entonces son baterías muy robustas. Pero, ¿qué batería no se debe cargar? Por ejemplo, las baterías de gel, las que son baterías de 12 voltios de UPS o baterías que utilizan las luces de emergencia, por ejemplo, que son de 12 voltios también. No se debe usar este cargador con ese tipo de baterías, solo con baterías de auto o coche. Otra pregunta que puede surgir también es, ¿cómo puedo hacer para cargar más rápido la batería utilizando este cargador o este método? Bueno, una de las formas es colocar más focos o lámparas en paralelo y de esa forma aumentamos el consumo y aumentamos la corriente que pasa por la batería. Pero yo no recomiendo más de 200 vatios. Hasta 200 vatios recomiendo yo. Bueno, entonces si les ha gustado el video, recuerden darle like, compartirlo. Si tienen alguna duda, la dejan por los comentarios y se suscriben si no se han suscrito. Entonces nos vemos en el siguiente video.